Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción, José Luis Vera. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de dos queridos invitados, el doctor Rafael Guevara Pfeffer, historiador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenido, Rafael. Muy buenos días. Buenos días. Y del arqueólogo Ignacio Rodríguez, de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INA. Muchas gracias, Nacho, por aceptar estar hoy con nosotros. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema testimonios antropológicos sobre la pandemia. Antes de iniciar, quiero contextualizar un poco de qué se trata lo que vamos a hacer hoy. Quiero decir que todos los que estamos aquí presentes somos miembros del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, que es un seminario que tiene más de 25 años reuniéndose en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Todos somos miembros del seminario y uno de los múltiples productos del seminario fue este año este pequeño libro, Roma, Feria de Espejos, que fue convocado por el maestro Carlos García Mora de la Dirección de Etnohistoria del INA, a propósito de la famosa película Roma, que causó pues muchas polémicas en muchas direcciones. A algunos les gustó, a otros no, eso no es lo más importante, pero decidimos, no siendo especialistas en el tema, convocar a escribir textos sobre un tema, sobre una película, y en este libro pues plasmamos nuestras posiciones al respecto. Derivado de ello y derivado de la situación que estamos viviendo en la actualidad, de la famosa pandemia que pues nos tiene en la situación en la que estamos desde hace ya varios meses, y como iniciativa del propio seminario, se decidió convocar a que algunos miembros del seminario, aquellos que tuvieran interés en ello, escribieran textos testimoniales un poco sobre la experiencia del confinamiento, sobre la pandemia, sin ser ninguno de nosotros especialistas en pandemias, pero sí mirar finalmente el fenómeno pues con ojos de científicos sociales, ¿no? de antropólogos, de arqueólogos. Esta es la idea. Y lo que vamos a hacer hoy es dar lectura a algunos de estos textos, en particular el texto de Rafael Guevara Pfeffer, el texto de Ignacio Rodríguez, y yo daré lectura a mi propio texto. La idea es que son esos textos testimoniales, símbolos tal vez, pero que son reflexivos sobre el problema que estamos viviendo en la actualidad. Para ello, entonces, quisiera darle la palabra y si quisiera ubicar o contextualizar su texto antes de dar lectura al mismo, al doctor Rafael Guevara Pfeffer, buen amigo del seminario y buen compañero de múltiples andanzas. Entonces, Rafael, si quisieras brevemente contextualizar tu texto, ya sabemos que dicen por ahí que un texto sin contexto es un pretexto, ¿no? Y para que no sea un pretexto, pues nos gustaría que lo contextualizaras y dieras lectura al mismo. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, José Luis. Gracias a toda la gente del INE y a la gente del seminario. Este ejercicio que venimos realizando en el seminario de reunirnos a discutir problemas ha sido fructífero y gozoso, pero en esta ocasión también es un poco catártico, es decir, frente a la pandemia y frente a la propaganda de distintos sectores sociales y del Estado y frente a la paranoia que produce el ruido informativo, detenerse un poco y mirarla con las herramientas que uno tiene desde el oficio puede resultar catártico o terapéutico. Y creo que eso es un poco lo que hice yo en mi caso. A mí me generó mucho pánico y sigo en el pánico, pero una vez que acepté esta invitación y apliqué el oficio para mirarla, no solo perdí un poco el pánico, creo que ahora tengo esperanza, a pesar de
de lo que hemos vivido. Entonces, el texto no es más que algo que yo he venido haciendo en los últimos años, y es como la historia de la ciencia nos permite mirar lo que nos rodea. Y yo he estudiado los últimos años en la historia de la ciencia, temas relacionados con la historia de las ciencias biológicas, y están imbricadas con las ciencias médicas, ¿no? Entonces, es una suerte de mirada desde la experiencia de mirar la historia de médicos que hacían ciencias naturales y luego mirar lo que nos rodea. Creo que de eso se trata, y sí es como el ejercicio de alguien que hace obviamente historia, y que la historia para mí nunca fue un acto de anticuarios ni una pasión sobre el pasado. No, siempre fue desde el primer día que entré a estudiarla y con los años, el modo de entender qué diablos es eso que llamamos ciencia. Yo no soy un historiador como mis colegas enamorado de objetos y de personajes, no. A mí lo que me interesa es entender qué diablos es la ciencia, toda. Y creo que eso es de lo que va este texto. Creo que pues pasaría a dar lectura. Qué bueno que hay que leer, porque luego yo no paro de hablar, en cambio así estoy constreñido y obligado a ser conciso, y espero que tenga buena lectura, porque en estos tiempos de las reuniones Zoom o Google Meet o las plataformas a veces me pongo nervioso. Pero bueno, paso a dar lectura. El texto se llama Un lugar para la clínica en los recuerdos del porvenir. Tiene un par de epígrafes con los que empezamos. Sigue sorprendiéndome que las historias clínicas que escribo se lean como si fuesen cuentos carentes, podríamos decir, del riguroso sello de la ciencia. Me consuelo pensando que ello obedece sin duda a la naturaleza del tema y no a inclinaciones personales. Freud. El capitalismo salvaje sigue siendo capitalismo salvaje, solo que ahora tiene fiebre. Julian Herbert. Este texto está dividido en dos partes, para empezar y para terminar. Para empezar. La poderosa fuerza para curar enfermedades que utilizamos en el siglo XXI es producto de una mixtura disciplinaria e histórica en la que la química, la fisiología, la biología, la microbiología, la física, la enfermería y la medicina, con sus decenas de especialidades, se han mezclado en eso que se conoce como la experiencia clínica, para sumar esfuerzos y saberes para conocer cómo enfermamos. Al mismo tiempo, tal experiencia permite a las ciencias desarrollar dispositivos para curarnos, tales como vacunas o antivirales. La experiencia clínica también permite dar soporte y asistencia, por ejemplo, a través de oxígeno, analgésicos y desinflamantes, suministrados con precisión, para que nuestros cuerpos enfrenten las batallas inmunológicas que se han presentado y así poder sobrevivir. Una vez que pasa lo peor de alguna severa infección en vías respiratorias, quienes nos curan también nos dan apoyo para recuperar el funcionamiento total de tejidos dañados y superar el malestar remanente para recuperar la salud plena. Asombrosos han sido los resultados de la tecnociencia que cura, y asimismo asombra que tanto saber técnico sea siempre insuficiente ante las enfermedades que se vuelven insoportables e inmanejables por la desigualdad, la pobreza y otras lacras propias de un mundo que va en su siguiente revolución industrial, un mundo que nos ha llevado a vivir cada día más en grandes ciudades de dimensiones no humanas, que generan riesgos no conocidos, que siempre son no naturales, pues no existen otros. Lo que existe en la naturaleza son eventos como erupciones, virus que evolucionan y nos hacen evolucionar, terremotos o glaciaciones que son catastróficas para nuestra especie y que no podemos evitar ni predecir. Esto, aunque la ciencia ha dado cuenta de estas, ampliando nuestra comprensión de las dinámicas de la naturaleza orgánica e inorgánica que nos rodea y de la que somos parte. Desde hace muchísimas lunas, sabemos que las aguas, los aires, los fuegos y las tierras no nos permiten un estilo de vida tan frívolo y devastador como el que promete el mercado mundial a todas las personas en este siglo XXI. Tiempo presente en el que habitan sociedades diversas que tienen un común denominador, la desigualdad y un capital que impone su agenda evidente o subrepticiamente, haciéndonos creer que los estados nacionales modernos toman decisiones científicas por razones humanitarias, de salud pública, de sobrevivencia, o porque no tenemos opción frente a escenarios naturales como el de una pandemia.
mismos que atravesamos cual tempestad hecha de azar y necesidad. Estos orgullosos estados modernos llevan poco más de 200 años celebrándose a ellos mismos por tratar de gobernar científicamente, usando teorías científicas sociales y naturales que les permiten ser los garantes de la salud pública. Para cumplir con su cometido, han usado datos estadísticos sobre cuántas personas mueren, cuántas nacen, cuántas se casan, cuántas son asesinadas, cuántas son criminales, o cuántas son mujeres, hombres, niños, jóvenes o viejos. Cuántas se enferman del corazón, del síndrome metabólico, de tabaquismo, de alcoholismo u otra adicción. Y, por supuesto, cuántas sufren del síndrome respiratorio agudo grave, SARS, por el virus COVID-2019. En las últimas décadas, nuestros gobernantes han sido omisos e irresponsables al punto de que el ciudadano es el que se encarga por el bienestar de la comunidad imaginada que integra una nación. Documentar nuestro pesimismo ante nuestros líderes económicos y políticos es fácil. Resulta una necedad insultante que, sabedores de que hay un virus en otros mamíferos que puede enfermarnos, esto no impida que a esos animales los transformemos en alimentos sin atender los posibles riesgos de tal hábito, sin prevención alguna. Esta práctica común y corriente va más allá del riesgo. Es una expresión prístina de qué tan necios somos en estos tiempos que corren. Nuestros ancestros del siglo XIX sabían que los animales que consumimos eran un contenedor de agentes patógenos que podrían atacarnos. Su sabiduría les alcanzó para diseñar técnicas, leyes y reglamentos para el manejo de la fauna que se volvería nuestro alimento, con la intención de cuidar la salud pública. Entonces, renecio resulta consumir más carne de la que necesita el mamífero que somos para nutrirnos según la ciencia. Igual de necio es producir tanta basura que no se degrada. Y más necedad hay cuando curar es un antiguo arte altruista o una acción humanitaria, sino una industria muy redituable que especula con la salud. Un derecho humano que, como tantos otros, es letra muerta en algún oscuro capítulo de leyes locales e internacionales. Afirmar que vivimos en la globalización quizá debe ser matizado, pues es cierto que hay comercio mundial profusa e inextricablemente conectado, y que eso trae consumos culturales. El mundo actual está compuesto de prácticas y discursos, unos milenarios, otros antiguos y algunos muy recientes, que cohabitan en tensión y al borde del conflicto. De tal suerte que este mundo, que son muchos mundos en pleito. No pudimos o no quisimos atender el riesgo. Ahora tenemos que poner toda nuestra atención en una epidemia viral COVID-19, que probablemente no acabe con la especie. En cambio, ha vulnerado la robusta autoimagen de los orgullosos estados nacionales, que supuestamente tienen gobiernos e instituciones que junto con el saber científico nos cuidan hasta de nosotros mismos. En la atmósfera de atmósferas que ha sido la información sobre la pandemia, se echa de menos las voces y la experiencia de la clínica. No hemos escuchado suficientemente a quienes están curando enfermos que atraviesan por burocracias, discriminaciones, estigmas, constipaciones, toses, fiebres, gripes, anosmias, diarreas, faringitis, laringitis, cefaleas, fallas respiratorias y hasta pulmonías que fueron causadas por un coronavirus nuevo en el cuerpo de los humanos de una familia ya conocida y que padecieron síntomas y malestares que son semejantes y distintos a los ya conocidos desde hace siglos que generan pulmonía. En cambio, en este país, todas las tardes o tardes-noches, se escucha la voz autorizada de un epidemiólogo exponer y explicar qué es una pandemia, particularmente la del COVID-19, y cómo diablos vamos a salir de esta desde las acciones de gobierno, junto con nuestro esfuerzo por mantenernos en casa los que podemos, cuidando a los otros al cuidarnos. Al hacer su chamba, el epidemiólogo de marras despliega un saber interdisciplinario que incluye ciencias duras, blandas, formales, empíricas, naturales y sociales, así como dotes para atajar y construir una opinión pública favorable a su propia política. A ratos, me parece un médico decimonónico de esos que se encargaban de labores varias: diseñar programas de vacunación, controlar aduanas, inventar saberes como la antropología física, dar cátedra, fundar instituciones, hacer políticas de salud pública,
Personajes un poco lejanos a quienes nos miran a quienes nos miran los ojos, la nariz, la garganta y nos escuchan la respiración para luego extendernos una receta. Personajes cuyo saber epidemiológico es comprendernos como especie y población, no como personas singulares, en los que la enfermedad se encarna de modo distinto por nuestra genética, nuestros hábitos, nuestra salud mental y la otra, nuestra edad, nuestras condiciones socioambientales, nuestra religión, nuestra cultura, nuestro género y, por supuesto, nuestro presupuesto. Antes, en el siglo XIX, cada enfermo era un universo en sí mismo a quien había que curar. Ahora los enfermos son parte de algún caos llamado enfermedad, síndrome o condición descrito y tipificado por los especialistas en algún manual. Tales expertos han diseñado protocolos de tratamiento que muchas veces obvian al sujeto enfermo y lo atienden como a un autómata que arregla algún mecánico con su experiencia, ayudándose de otro manual, el manual de mantenimiento. Para continuar, había una vez un siglo XIX en el que la medicina se hizo científica. Lo logró al haber dado cuenta acuciosamente de síntomas y particularidades de miles de enfermos, para dar con un número finito pero indeterminado de enfermedades. Las viejas historias clínicas decimonónicas eran descripciones profusas y de densidad casi novelesca. Tras un proceso de descripción minuciosa del ojo clínico que miraba a través de teorías médicas y que domesticaba el azar con la incipiente estadística, la nueva medicina científica dio un número de enfermedades y etiologías, así como curas o paliativos para el malestar de las personas. Esta avanzó tanto durante el siglo XX y XXI que el consultorio dejó de ser un lugar que observaba personas para convertirse en un cubículo en el que un sabueso vestido de bata blanca, descendiente de Holmes y Watson, o si se prefiere, de Víctor Frankenstein, rastrea algunas enfermedades que aqueja a nuestra especie en un proceso en el que el enfermo importa menos que resolver el elusivo acertijo que se advierte a través de signos y síntomas que éste manifiesta. Acertijo que se adivina científicamente con los 5 sentidos del médico, que en ocasiones se ayuda de fantásticos artilugios como el viejo estetoscopio o de sofisticadas tecnologías de última generación como la resonancia magnética. Otras veces, para resolver el misterio que entraña al paciente, se recurre a los siempre dolorosos análisis de sangre o a muchos otros estudios que solo sirven para aumentar el número de indicios, que de ninguna manera suplen la experiencia clínica del sujeto que diagnostica y luego procede a proponer un tratamiento que debe ser individualizado. Llegar hasta aquí no fue fácil. Fue necesario conocer los malestares a través de indicios, pues el mejor modo y más científico de saber qué aqueja al enfermo es esperar a que muera y luego hacer una autopsia. El paradigma indiciario, que es fundamento de la medicina científica, tiene un añejísimo linaje de larga data, pues puede rastrearse hasta los primeros cazadores, quienes a través de rastros y huellas indiciales podrían reconstruir qué había sucedido con alguna posible presa y, más aún, prever a dónde se dirigía. Los indicios permitían saber qué pasó con algún valioso animal y ver su futuro próximo para poder llevarlo a un banquete como menú, como platillo principal. Resulta una tensa paradoja que el milenario conocimiento sobre la caza de animales como el pangolín que nos tiene en riesgo sea también lejano antecedente del paradigma médico que nos ha permitido curarnos desde el siglo XIX. Así que haber obtenido una lista de enfermedades y un conjunto de síntomas para cada una de ellas fue una bendición del método científico decimonónico, eso que he llamado como el Santo Grial. Aunque la medicina es una ciencia dura y blanda al mismo tiempo, ya que no basta con diagnosticar, es necesario curar. Esto último es una acción cuyo éxito implica altas dosis de experiencia previa, es decir, ensayo y error, así como el adaptarse a la respuesta singular de cada paciente. Tan cierto como que hay aves que atraviesan el pantano y no se manchan,
es que hay personas que hospedan virus y no se enferman. Esta verdad de perogrullo también ha sido posible por las observaciones clínicas. Nos recuerda la polémica decimonónica entre la fisiología y los cazadores de microbios, quienes consideraban que la enfermedad es producto de un agente patógeno, virus, bacteria u hongo, pero no reparaban u obviaban que tales microagentes no enferman del mismo modo a todas las personas, e incluso algunas ni sufren enfermedad alguna. La polémica fue útil para consolidar la gnoseología de la medicina a toro pasado. Hoy la podemos trascender porque sabemos que la enfermedad no es solo un asunto de nuestra biología, sino que es parte de nuestra cultura y del modo en que construimos sociedad. La medicina es tan ancha que es ciencia social y natural, ciencia dura y blanda al mismo tiempo. Cuando decimos blanda, no es peyorativo, es una caracterización de una taxonomía que también emergió en el siglo XIX y que a las tribus académicas actuales les permite generar identidad. Por nuestra parte, consideramos ¿qué de duro tiene un quehacer científico que juega con bolas de billar o con partículas de Dios? Duro, como dice mi socióloga favorita, resulta que la gente no se mate, que vote, que conozca y exija sus derechos. Duro es evitar la corrupción, la violencia simbólica y la otra. Duro es lograr que la gente pague impuestos, que la desigualdad no sea la norma en la práctica, que la discriminación no sea moneda corriente. En fin, duro, verdaderamente duro es conocernos para vivir mejor. Duro como difícil, arduo, arrojado, aventurero e imprescindible es detener una pandemia, fenómeno social que para ser enfrentado requiere de las ciencias sociales, pero sobre todo, duro es curar a las personas arriesgando la vida misma, la salud de familiares y la reputación, tal como han hecho en los últimos meses miles de personas expertas en medicina y en enfermería, quienes ante un agente patógeno inédito en humanos han tenido que arriesgarse e improvisar para salvar vidas y para acumular la información necesaria para conocer la historia natural de un virus poco conocido que últimamente habita en carne humana y puede producir pulmonías mortales. Microbio que al replicarse ha dado al traste con las economías de países chicos y grandes, que simultáneamente ha dejado en ridículo a arrogantes estados nacionales, que no han sabido cómo cuidar a sus ciudadanos, tanto enfermos como a quienes intentan curarlos. Valga una reflexión final. Tal vez es posible pensar que antes de que existiera nuestra especie, existía la técnica, pues los expertos han observado rastros de su existencia en otros homínidos. Pero cierto es que en los tiempos que corren, nuestra técnica hasta ahora se sitúa, como diría Ernst Bloch, como un ejército de ocupación en territorio enemigo en la naturaleza, sin saber nada del interior del país, siéndole trascendente la materia de la cosa, un regreso de la conciencia de la materia a la búsqueda de la materia misma. Así las cosas, podríamos aventurar que la técnica, al parecer, existe desde antes de que hubiera este ser que somos, y la hemos perfeccionado al punto de aniquilarnos. Hasta aquí. Muy bien, Rafael, pues muchísimas gracias. Quiero recordar a nuestro público que tenemos la presencia hoy del doctor Rafael Guevara Pfeffer, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del arqueólogo Ignacio Rodríguez, de la Dirección de Estudios Arqueológicos, y en mi caso, José Luis Vera, y hablamos de un proyecto asociado a lo que estamos viviendo hoy, que son testimonios antropológicos sobre la pandemia. Entonces, vamos a continuar con el testimonio de mi querido Ignacio Rodríguez. Y no sé si igual, Ignacio, igual que hicimos con Rafael, quisieras contextualizar tu texto antes de dar lectura al mismo. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros y, como siempre, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Gracias a ti y al personal de Radio INA y a nuestra propia institución por la invitación, por la oportunidad de expresar algunas ideas que tengo al público. No quisiera tanto contextualizar, sino más bien advertir, pedir una disculpa, porque el texto que voy a leer, pues, lo escribí para ser leído, para ser leído por el lector.
no para ser escuchado por una audiencia, y por lo mismo contiene notas al pie que voy a obviar para no romper la tónica del discurso. Sin embargo, considero que estas notas al pie son pimentosas, por decirlo menos, lo que me sirve para invitar al público, a la audiencia, a que cuando nuestra obra colectiva esté publicada, sea en internet o sea en papel, pues la lean para que complementen lo que voy a leer ahorita con esas notas al pie. Bien, mi texto se llama El miedo y sus excusas. Reflexiones para antes de contraer la COVID-19. Llegó la pandemia. En el ya lejano 2005, leí un apocalíptico artículo de National Geographic llamado The Next Killer Flu, de Tim Appenzeller, que aludía a la alta probabilidad de que en un cercano futuro de indeterminada fecha la humanidad se viera azotada por una epidemia vírica de proporciones fuera de todo lo conocido hasta entonces. En particular, el autor refirió recientes episodios de virus de aves que, mutando, infectaron a miles de personas que vieron mermada su condición física y, en varios casos, murieron. La lectura me recordó temas que yo ya sabía. Los virus son entes no vivos de los que no sabemos exactamente sus mecanismos de replicación y tienen una alta capacidad para transformarse en cepas inmunes a los tratamientos efectivos contra las primeras cepas conocidas. También yo ya sabía que, en general, los servicios de salud no están preparados para enfrentar una gran epidemia, y menos en los países subdesarrollados como México, aunque el autor puso en duda la capacidad sanitaria de Estados Unidos para enfrentar una magna epidemia, con todo y que sea el país más rico del mundo. Pero en ese entonces el artículo, cuando mucho, se sumó a mi lista de incredulidades y desentendimientos sobre advertencias de peligros y complots, lista encabezada por la probabilidad de invasiones extraterrestres, seguida por un plan añejo internacional de los caballeros templarios para hacerse con el control mundial, y continuada con la intención de la CIA de subyugar a la población latinoamericana con un sucedáneo de la droga LSD para, por fin, hacer realidad el estatuto continental de la doctrina Monroe. El artículo de National Geographic me pareció un San Benito más colgado por Estados Unidos a sus rivales preferidos, Rusia, China, Irán y Corea del Norte, desde donde se escaparía el virus del Armagedón. Poco caso hice, y la verdad sigo haciendo, de esa advertencia y en general del conjunto de todas esas noticias e informaciones a las que di poco crédito y no mucha importancia, acostumbrada como estaba y estoy a oír un sinfín de calamidades que sucedían en otras partes del mundo y en lugares lejanos a la Ciudad de México. Guerras étnicas en la ex Yugoslavia, brotes epidémicos de ébola en África, tensiones nucleares entre la India y Pakistán, extensión del crimen organizado en Coahuila y Tamaulipas, aumento mundial de la morbilidad a causa de obesidad y diabetes, el manotazo musulmán a las Torres Gemelas, una colisión entre trenes cargados de combustible en Corea del Norte, el calentamiento global, el tráfico de esclavas sexuales moldavas, oaxaqueñas y sudafricanas. Luego, en diciembre de 2019 deambulaba yo, normal y varonil, en un centro comercial de la Ciudad de México, cuando escuché en una pantalla de televisión sobre la aparición en China de una enfermedad causada por un virus, específicamente por un virus corona, que después sería llamada COVID-19. Noticia que, desde luego, rápidamente eché en mi bolsita del olvido, ocupado como estaba calculando si los restos de mi aguinaldo me alcanzaban para regalarme, por Navidad, un escritorio elevable. Que yo olvidara la aparición de una enfermedad ocasionada por un virus corona, entonces el más reciente de una dinastía muy conocida entre los epidemiólogos, y que tenga por norma no tirarme a la angustia por calamidades como las mencionadas en el párrafo anterior, es una confesión que hago confortado desvergonzadamente por la altísima probabilidad de que el lector, como yo, sea parte de ese 89.984% de la población mundial a la que poco le importan las desgracias ajenas, si hacemos caso a la compañía transnacional de encuestas Gallup. En febrero de 2020, el aumento de casos de la COVID-19 trajo aparejados otros aumentos. Las noticias ad nauseam al respecto, las declaraciones titubeantes de las autoridades sanitarias que no saben bien a bien cómo tratar la enfermedad, la comparación del desarrollo de en diferentes países,
el obligado confinamiento que trajo a su vez el resquebrajamiento en la economía de personas, negocios pequeños, empresas, incluido el narcotráfico, la prostitución y los deportes profesionales, bancos, países y amplias regiones continentales, etc. La enfermedad también trajo escaseces en febrero, marzo y principios de abril. Guantes quirúrgicos y de limpieza, gel antibacterial, líquidos antisépticos clorados y cervezas. Por fortuna, no se le ha ocurrido, al 1 de septiembre de 2020, a ninguna cofradía, asociación piadosa o arzobispado realizar una procesión religiosa de la Catedral de México a la Basílica de Guadalupe para pedir a Dios que perdone nuestros pecados y se lleve la enfermedad, como ocurría con frecuencia durante la colonia, el siglo XIX y buena parte del XX. Y ya me informé, en un raro acto de racionalidad, tampoco los concheros, la chitontequiza, ni otros grupos de danzantes indígenas han tenido la peregrina idea de quemarle copal a Tlazolteotl para que se traguen nuestros malos comportamientos y desaparezca las miasmas. La pandemia llegó y nos trajo principalmente desasosiego, pero también un oculto, soterrado y medular miedo. Un miedo muy parecido a los magistralmente descritos por Howard Lovecraft, Stephen King y Samantha Schweblin. Pero también nos trajo a algunos intelectuales ganas de escribir sobre ella y sobre las consecuencias del confinamiento que trajo aparejado. Reflexiones y flexiones mentales. En efecto, mi muy estimado y admirado amigo José Luis Vera, miembro como yo del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, tomó la iniciativa de convocar a los miembros del mismo a escribir sobre la pandemia. En mi ignorancia, la idea me pareció excelente por original, solo para desilusionarme al día siguiente al comprobar que muchísimos gremios académicos en el mundo no solo tuvieron la misma idea, sino que ya habían publicado y difundido sus opiniones, conocimientos y disquisiciones sobre la COVID, la pandemia, el confinamiento y sus consecuencias, incluso con enfoques antropológicos. Como me comprometí a participar en el volumen, llevado por el primer entusiasmo y lo mucho que me gusta escribir, tuve que hacer a un lado la posterior desilusión y sumarme a las nadas originales huestes que escriben sobre lo que actualmente está de moda. Pero me niego a escribir sobre la COVID en sí, o las melancolías y taciturnidades que en algunas personas provoca el confinamiento. En realidad, este no me ha afectado en absoluto en mi vida familiar ni en mi productividad académica. Al contrario, para mí ha significado una oportunidad de reflexionar con calma sobre ciertas consecuencias de la pandemia en el estado de ánimo de la población de la Ciudad de México que, en general, ha provocado actitudes inadecuadas. Para empezar, ha sido triste comprobar que es mínima la defensa que ofrecen los cubrebocas que ahora todo el mundo trae. Algunas personas incluso los portan dentro de sus casas, porque los virus corona entran al cuerpo a través de las mucosas bucales, nasales y, nótese, oculares, además de heridas cutáneas. Como el tiempo de estabilidad del virus es de varias horas en el aire y de 2 a 3 días en superficies con temperatura templada, y son partículas ingrávidas sujetas al capricho del más mínimo viento, llegan con facilidad a dichas mucosas. Con suerte, una persona combate inadvertidamente al virus si su saliva es suficientemente alcalina, la mucosidad de su nariz es espesa y alta en iones de sodio, o si sus lágrimas, por algún padecimiento, son ácidas. La flotabilidad del virus hace también poco útiles los baratos escudos faciales hechos con hojas de policarbonato, tamaño carta o esquela, que cubren el rostro desde la frente hasta el mentón, pero no los costados de la cara. Solo las máscaras de careta completa ajustables a todo el contorno facial son efectivas, y únicamente cuando se complementan con filtros HEPA, clasificados ISO 50 o 75U. Pero esta información no se hace del dominio público, quizá para no generar pánico, quizá porque algún funcionario de salud lo olvidó, quizá como parte de un complot iraní, quién sabe. Por otra parte, el confinamiento ha provocado un explosivo incremento de videoconferencias que, afortunadamente, han permitido que muchas personas continúen trabajando. Pero desafortunadamente también ha mostrado la poca higiene de algunos individuos. No quisiera parecer chocante, pero no puedo dejar de mencionar que, quizá por estar dentro de sus hogares, algunos colegas aparecen en pantalla despreocupadamente en fachas, otros notoriamente sin bañarse, con los pelos de su cabeza llenos de grasa y sudor seco.
Algunos más se olvidan que tienen su cámara encendida y se escarban la nariz. Y otros se rascan las axilas y huelen sus dedos. A no dudar, si estas actitudes las tienen frente a las otras personas asistentes a las videoconferencias, lo mismo han hecho cuando éstas no se acostumbraban, desde los inmemoriales tiempos en que sus mamacitas malgastaron miserablemente su afán porque aprendieran modales pulcros. Sí, lo reconozco, siempre me desagradaron los hippies y su filosofía, pero las videoconferencias son reuniones con otras personas, no con las cochambrosas computadoras de la gente sucia. Mi porfiriana educación y decencia también se revela ante la falta de respeto a los demás que implica que un asistente a una videoconferencia no encienda su cámara, aunque quizá le dé pena aparecer sin bañarse o quiera practicar sus hábitos sucios. Y cometa la grosería que significa ver a otras personas y no permitir que la vean. Estoy seguro de que el manual de Carreño desaprobaría esta práctica. Pero lo que más me ha llamado la atención entre las consecuencias de la pandemia es la poca disposición de las personas a aceptar la posibilidad de morir, cuando es justo en crisis como esta, cuando es más oportuno hacerlo, e incluso, ¿por qué no?, hasta filosofar sobre la muerte. Pero no, la gran mayoría de la gente prefiere rehuir el tema y concentrarse en usar en todo momento el cubrebocas, ver feo a quien no lo hace, renunciar a saludar con abrazos y besos, y en casos extremos, negarse totalmente a salir de casa y hasta asomarse a la acera. Yo apreciaría tales actitudes si esas personas las acompañaran con medidas efectivas para enfrentar la eventualidad de enfermar, pero no hacen nada para disminuir los factores de riesgo que agravarían su eventual contagio. 1. Ya se ha dicho hasta la saciedad que el primero de estos factores es la diabetes, pero muy poca gente que no hacía ejercicio antes se ha puesto a hacerlo, desdeñando el beneficio que trae aparejado el quemar el azúcar sobrante en el organismo, que destruye los riñones, y estimularlo en su totalidad, incluyendo el páncreas, que es el órgano que secreta la insulina. 2. También se ha informado profusamente que la obesidad es el siguiente factor, pero durante el desarrollo de la pandemia se ha empezado a detectar que el sobrepeso y la obesidad tienden a incrementarse, quizá porque la gente come más estando en casa y quema menos calorías. 3. Y parece que tampoco hay tendencia a eliminar o disminuir otro importante factor de riesgo, fumar. Como es sabido, el ácido cianhídrico y el alquitrán, ese hidrocarburo que mancha los dientes, del humo del cigarro irritan las sutiles y delgaditas paredes de los alvéolos y las adelgazan todavía más, haciendo que se rompan y formen espacios más grandes, pero con menos superficie para el intercambio osmótico de oxígeno. De modo que, cuando el virus de la COVID-19 provoca que los alvéolos se llenen de líquido mucoso, estos se inflan aún más y rompen como cenizas de varita de incienso, negando el aporte de oxígeno a la sangre. La negativa relación entre el tabaquismo y la COVID-19 fue establecida por la Organización Mundial de la Salud por enésima vez en mayo de 2020. A muchos fumadores esta pandemia no les dejará tiempo de comprobar si el sistema de fumar mediante el calentamiento electrónico del tabaco, IQOS, es menos dañino. Al parecer, el miedo a morir es menor que el miedo, o, seamos honestos, desidia o pereza a hacer ejercicio, a casarse con una dieta rigurosa o a intentar superar la debilidad mental que impide enfrentar la ansiedad que trae aparejada el abandono del tabaco. La vida y la muerte. El tratamiento cultural del fenómeno de la muerte es uno de los temas de estudio más fascinantes de la antropología y constituye otra aproximación al fenómeno psicológico del miedo a morir. En la antropología es un axioma que los hombres creamos a los dioses y no al revés, entre otras razones por el miedo de echarnos a nosotros mismos la culpa de las calamidades. Y es un imperativo categórico estudiar y analizar el entramado de ideas y costumbres que las diferentes sociedades han creado para explicarse el fenómeno de la muerte, sea esta singular e individual o general y colectiva, como en el caso de una pandemia. El hecho en sí no cambia. Todos sabremos de morir y nos da miedo. Y la incapacidad del ser humano de revertir esta verdad se matiza con las costumbres funerarias, pues estas, en efecto, no se hacen para los muertos, se hacen para los vivos. A ningún muerto le importa si le rezamos en novenario, si le hacemos un coloquio de homenaje, si le levantamos una estatua o si le ponemos un nombre a un auditorio.
Y desde luego que hay que ser muy proclive a los cuentos de hadas si creemos que el espíritu de ese muerto protegerá a sus seres queridos que le sobrevivan. Las costumbres funerarias son un recurso desarrollado para enfrentar el enigma de la muerte, que no es otra cosa más que nuestra negativa a aceptar que, cuando acontece, no hay después nada más. Cesa nuestra conciencia, decae nuestro cuerpo a través de fermentaciones butírica y caseínica y desaparecemos. Pero que creamos que la muerte sea un enigma, de ninguna manera significa que la vida no lo sea. ¿Qué es nuestra vida? En cuanto a la mía, pienso lo siguiente. Si el universo actual se creó hace casi 14.000 millones de años, según la versión más actual de la teoría del Big Bang, y dura al menos otro tanto, tendrá una existencia total de 28.000 millones de años. Si yo vivo hasta cumplir 80 años, mi lapso de vida coincidirá con el 0.0002857% de la duración del universo. Un porcentaje estadísticamente tan insignificante como el crecimiento de un vello en mi brazo durante medio segundo. También pienso esto. Recuerdo a mi madre con mucha intensidad, a mi abuela materna ligeramente. No conocí a mi bisabuela y no me importa en absoluto quién o cómo fue mi tatarabuela. Y solo hasta el momento de escribir estas líneas estuve pensando muy abstractamente en mis demás ancestros. Pienso todos los días en mi hijo. Me gustaría un nieto. Me preocupa un poco que este y mi eventual bisnieto crezcan bajo un gobierno de izquierda trasnochada o uno de derecha persignada, totalitarios ambos. Pero, la verdad, ya no me importa la suerte de mi tataranieto, ni mucho menos la de las generaciones siguientes. Al lector, o en este caso a la audiencia, le pregunto, ¿de verdad le importan esas lejanas generaciones de sus ascendientes y descendientes? ¿Cree que su chosno alguna vez pensará en él o ella? Y si ese hipotético chosno lo hace, ¿le importará al lector cuando suceda? Si mi vida es infinitesimalmente intrascendente en el universo, si nadie pensó en mi futura existencia cuando corría en el siglo XIX y los anteriores, si a nadie le voy a importar en el siglo XXII y menos aún en los siguientes, si voy a estar muerto durante muchísimos millones de años, si no puedo escapar a morir, ¿por qué dar cabida al miedo de morir, de COVID o cualquier otra causa, lastrando esa brevísima vida que me fue dada? La opinión, en mi humilde pero sólido caso, se gestó en la educación que recibí de mis padres, mi hermano mayor, otros parientes, ciertos maestros y algunas de mis amistades pensantes, como las que me acompañan en esta ocasión. La primera cosa trascendente que aprendí cuando niño fue que algún día iba a morir, y la segunda fue que la vida es preciosa, pero justamente porque dura poco en el esquema universal de las cosas. Mis dos abuelas fallecieron cuando yo era niño, y entonces creí que las personas solo morían de viejas. Pero en la adolescencia entré a una etapa, digamos, trepidante, en la que me di cuenta que las personas también podían morir jóvenes, súbitamente y, en muchos casos, violentamente. Con esas experiencias fui conformando, a partir de mi tercera década de edad, una actitud ante la vida que hoy, ante la probabilidad de morir de la COVID-19, se parece enormemente a lo expresado por un anónimo antropólogo mexicano al que admiro mucho y cito con su permiso. Cito: total, si me toca la de mala siempre podré decir en mi beatífico lecho de muerte que asumí intensamente mi vida, llena de emociones, ternura, violencia, adrenalina, muchas ilusiones y metas cumplidas y sin nostalgias lastrantes, con pasiones amorosas y amores apasionadísimos que me han dejado seco, con leales y sinceras amistades férreamente forjadas en batallas. Bueno, más bien fueron peleas campales entre porras estudiantiles, pleitos sanguinolentos y sanguinorrápidos de cantina y balaceras entre escoltas. Con hijos exitosos que no me salieron mujeriegos, drogadictos, políticos, ni mala gente, ni votaron por puntos suspensivos. Con una señora que, como otras anteriores, me adora. Con el gusto de haber arrasado bailando música disco y salsa. El tango me choca. Y no te cuento otro tipo de proezas porque te sonrojarías. Aplaudido como maestro en la ENA, en la Ibero, en el posgrado de arquitectura de la UNAM y por muchos guías de turistas. He dado clases en más instituciones, pero ahí no me han aplaudido. Ah, me olvidaba, satisfecho con lo que he logrado como antropólogo.
feliz y orgulloso de haber recibido sentidos y sinceros consejos profesionales, personales y hasta paternales de Rubén Cabrera, Román Piñachán, Ignacio Marquina, René Milon, Eric Hobsbawm, Paul Gendrop, Florencia Müller, Julio César Olivé, Alfredo López Austin, Antonio Pompa Padre, Leonardo Manrique, Javier Romero y Jorge Angulo. Con una tasa alrededor del 40% de éxito, ayudando académicamente en mayor o menor medida a alumnos y colegas antropólogos y una psicóloga a ganar plazas y o subir de categoría salarial en el INAH, la UNAM, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Colegio de Michoacán, la Ibero y la Universidad de Anáhuac. O sea que ya viví. Fin de la cita. La suma de todos los miedos. Así pues, es tesis de este ensayo que ese soterrado miedo a morir que atenaza a la gente en esta época de pandemia no es sino una elaboración mental que enmascara no tanto la desaparición física, que a todos nos llegará, sino el morir y darnos cuenta que nuestra vida fue triste, miserable, aburrida e intrascendente. Miedo a reconocer que desaprovechamos ese brevísimo lapso que compartimos con el universo para gozar de la vida. Por supuesto, hay miedos de categoría general que nadie quiere padecer. El secuestro de un hijo, sobrevivirlo, sufrir una dolorosa enfermedad terminal, ser comido vivo por un escuadrón de hienas, que el síndrome de Alzheimer sea tan, pero tan cruel que nos permita únicamente darnos cuenta de que lo padecemos, que nuestros hijos pequeños se topen con pederastas al estilo de Marcial, Maciel y asociados, tener una apoplejía que nos incapacite hasta para hablar y limpiar nuestros excrementos, estar inconscientes en terapia intensiva acostados boca abajo para que nos drenen el exceso del infecto fluido espeso de nuestros pulmones y nos ventilen mecánicamente, etc. Fuera de estos miedos medulares, hay otros que, más bien, existen en buena medida por la actitud mental de quien lo sufre. Considero un divorcio como un fracaso, que nos arrebaten la patria potestad y no veamos crecer a nuestros hijos, perder el empleo y su confort anexo, quedarnos para vestir santos, ser estériles, ir a la guerra, que nuestros hijos mayores no nos dirijan la palabra, que algunos de nuestros padres fallezcan sin darnos oportunidad de saldar cuentas, que la gente critique que nuestro cónyuge o nuestra cónyuge tenga 20 años menos, que nuestro hijo se case con alguien 30 años mayor y lleno de tatuajes, etc. Quiero concluir con el lector, con la audiencia, que es muy triste que, para muchas personas, su vida sea la suma de todos sus miedos y que las excusas para no enfrentarlos los transformen en un contrahecho y putrefacto pánico atorado en la tráquea, el píloro o el ano, visceral y perpetuo. Que la única salida sea la muerte. Finalmente, creo que a lo único que debemos tenerle miedo es a vivir con miedo. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Nacho. Le recuerdo a nuestra audiencia que hoy tenemos la colaboración, la presencia de Rafael Guevara Pfeffer, Ignacio Rodríguez, y leyendo textos o testimonios antropológicos sobre la pandemia. Y pues en tercer lugar, daré lectura a mi propio texto, que para reducir un poco la longitud, simplemente trato de ubicar, de contextualizar, en el sentido de que yo escribí este texto en el 4º mes de la pandemia. Mi confinamiento empezó el 17 de marzo, porque el 11 de marzo tuve la probablemente mala idea de viajar a España en el momento en el que España, Italia y China eran los lugares más afectados en números por la famosa pandemia. De tal forma que yo llego el 12 de marzo y el día 14 se declara la alarma sanitaria en España. Fue muy interesante contrastar los inicios de la pandemia en México con el desarrollo de la pandemia en ese momento en España, pero no doy lectura a esto, sino simplemente a lo que continúa después de un confinamiento que en el momento en el que escribí el texto llevaba 4 meses. Doy inicio entonces a la lectura del texto que se llama Soliloquios, Evocaciones y Autorreferencias sobre la COVID-19, y empiezo con un epígrafe de Henry David Thoreau que dice: algunas de mis horas más gratas fueron las que transcurrieron durante los prolongados chaparrones de primavera y otoño que me recluían en casa mañana y tarde, arrullado con su incesante fragor,
cuando un crepúsculo temprano anunciaba un largo anochecer en el que muchos pensamientos tenían tiempo de arraigar y desarrollarse. He de comentar que este texto de Thoreau lo escribe después de un proceso de aislamiento de 2 años y 2 meses en un bosque en Walden, en Massachusetts, y que es una de las experiencias más icónicas sobre el confinamiento, en este caso por motivos distintos. Comienzo la lectura. El confinamiento entre Caspar Hauser y Henry David Thoreau. Tal vez sea coincidencia, pero 2 historias han marcado mi vida adulta por diferentes motivos y causas, y ambas hacen referencia a la experiencia del confinamiento. Por un lado, la película El enigma de Caspar Hauser o La indolencia del corazón, de Werner Herzog, y la posterior lectura del libro Caspar Hauser, escrito por Jacob Wasserman, y que sirvió de inspiración al propio Herzog. Por otro lado, está la maravillosa narración de Henry David Thoreau sobre su experiencia de aislamiento en un bosque en Massachusetts durante 2 años y 2 meses. Walden o La vida en los bosques. Así se llama el texto. 2 experiencias del aislamiento radicalmente diferentes. En el primer caso fue forzado. Caspar Hauser es una especie de mito. No pueden marcarse en el contexto de la vida feral, de la vida salvaje, como los llamados niños salvajes. Tal vez el de Aveyron, el más célebre y famoso de todos, por haber sido descrito en diversos libros, pero también y coincidentalmente por haber sido filmada su vida por François Truffaut. Hasta donde se sabe, Caspar fue criado en aislamiento en un sótano desde muy pequeño, de tal forma que no pudo elegir tal circunstancia. Multitud de mitos se refieren a su existencia y a las causas de su reclusión. Probablemente uno de los más sólidos sea aquel que justifique el hecho de su posible origen como hijo bastardo de algún noble. En cualquier caso, el nombre de Caspar Hauser pasaría a la posteridad no solo por el drama del aislamiento obligado, sino por dar nombre a los experimentos de aislamiento social de animales realizados durante la década de los 50 y 60 por psicólogos que fundamentalmente intentaban discernir algo muy propio de la época, el conflicto entre lo innato y lo aprendido. En cambio, el segundo caso, el aislamiento elegido por Thoreau, animado bajo el argumento de que el ser humano se había convertido en instrumento de sus propios instrumentos e insuflado de un espíritu utopista, pero también en respuesta y desacato ante la autoridad hacendaria que lo encarceló por negarse a pagar impuestos. Estamos hablando del siglo XIX. Allí escribiría otro de sus libros célebres, La desobediencia civil. En el primer caso, el confinamiento fue obligado. En el segundo, el de Walden, elegido. Ambas experiencias son radicalmente opuestas en sus causas, pero están hermanadas en el hecho de la reclusión en solitario. En nuestra sociedad, el confinamiento asignado u obligado está destinado a los indeseables, a los delincuentes y a los locos. Por ello, la elección de Thoreau parece insólita y resalta a la vez el carácter anómalo de la decisión y del propio Thoreau como una normal. Porque la reclusión en esta sociedad es normalmente un castigo reservado a las personas que por sus actos o su peligrosidad han de ser separados de la sociedad y confinados y recluidos contra su voluntad. Por lo anterior, el confinamiento derivado de la existencia del COVID-19 resulta insólito. No es precisamente un castigo. La peligrosidad existe, pero no es el confinado el que la ostenta. Es del riesgo del no aislamiento de donde emerge el peligro, y así la ecuación se invierte. Ya no es debido a la peligrosidad y los actos contra ley de la normal que se decide la reclusión del mismo, sino que la decisión se convierte en un acto de libertad, entre comillas, y para evitar el peligro, en este caso encarnado en un ser microscópico que se elige el confinamiento. Evidentemente, los términos de elección y libertad del confinamiento han de ser revisados. Mientras que en otros países la reclusión ha sido obligatoria, en México es una sugerencia que transmuta en un marcador de clase y de potencial económico. Solo aquellos que pueden hacerlo, ya sea por su disponibilidad de recursos o por su inserción laboral, pueden elegir, entre comillas, el confinamiento. Los desposeídos y los que beben al día no pueden ejercer ese acto de libertad, de elegir quedarse en casa a salir a buscarse la vida. O salir a buscarse la vida. Así, y a diferencia de los indeseables, el recluido encarna el privilegio de la elección y de la posibilidad de quedarse en casa. Aún así, y dependiendo de una multiplicidad de factores,
la experiencia de la reclusión no es sencilla ni necesariamente agradable. Para quien el confinamiento ha significado siempre un castigo, experimentarlo, aunque sea debido a su condición de privilegio, resulta una experiencia extrema. Y no me refiero en específico al distanciamiento social que abordaré más adelante, sino a la dilución de las fronteras que separan lo público y lo privado y a la contradicción del hecho de que el ejercicio de la voluntad y la decisión están limitados o claramente impedidos por el miedo y el riesgo real de contagio si se elige romper el confinamiento. Por lo anterior, la voluntad utopista de Thoreau no está presente en la posibilidad de elegir o no el confinamiento en tiempos de la COVID, pero tampoco la imposición de hacerlo debido a la condición de peligroso, indeseable o anormal, como en el caso de Kaspar Hauser. Si el confinamiento no es entonces impuesto ni elegido, solo puede ser asumido, en el mejor de los casos, como consecuencia de la condición de privilegio de unos pocos, y ello nos confronta y nos refleja como una sociedad profundamente desigual y asimétrica. El tiempo, entre Rip Van Winkle y Marcel Proust. En el célebre cuento corto de Washington Irving, Rip Van Winkle, el personaje homónimo para más señas, se queda dormido en el bosque solo para despertar al siguiente día 20 años más viejo. Rip Van Winkle es a todas luces amable y buena persona, pero causa tristeza debido a que ha perdido una gran porción de su vida en estado inconsciente. Lo importante no es el transcurso de 20 años en una vida, sino la falta de certidumbre de qué pasó en ese tiempo. Un tiempo perdido, sin experiencias y sin evocaciones. Y sin embargo, Rip Van Winkle es simplemente 20 años más viejo. La vida cotidiana y su rutina configuran nuestra percepción del tiempo. Solemos singularizar los días a partir de nuestras acciones y de los espacios donde estas acciones se desarrollan: la familia, el trabajo, el descanso, el gimnasio, el cine, etc. Y estos espacios y hechos configuran y matizan los días, las semanas, las estaciones, los años y nuestra propia existencia. Con el confinamiento, lo primero que potencialmente desaparece es la frontera entre lo público y lo privado. Luego, si uno tiene la suerte de desarrollar una actividad laboral que pueda llevarse a cabo desde casa, puede que sea capaz de organizar su tiempo para llevar a cabo las actividades básicas y cotidianas en el espacio hogareño. Si no es así, una drástica reducción de actividades aquejará la cotidianidad del confinado. En cualquier caso, para unos y otros, el confinamiento supone una ruptura con el orden cotidiano, y aunque pueda hallarse en el aislamiento un cierto placer y hasta confort derivado de vivir una especie de vacaciones sin fecha de caducidad, una cierta repetición monocromática de la actividad cotidiana construye poco a poco un nuevo orden, y debido a ello surge una nueva percepción del tiempo, donde los días comienzan a parecerse alarmantemente unos a otros. La nueva rutina emerge rápida y cíclica y repetitiva, como el personaje de la famosa película de los 80s, Atrapado en el tiempo, o El día de la marmota, en donde todos los días parecen convertirse en el mismo, que cotidianamente se repite con pocas variaciones. Ante la aparente eterna repetición, algunos intentan introducir nuevas dinámicas que den sentido y permitan diferenciar el tiempo, pues la incapacidad de hacerlo supone y sugiere la imposibilidad de la memoria. Sugiere despertar 20 años después sin experiencias, más viejos y sin memoria, como una especie de Rip Van Winkle que no se quedó dormido, pero cuyo resultado es el mismo: un ser sin recuerdos, excepto aquellos originados previamente al sueño y confinamiento. Y como somos seres memoriosos, la otra posibilidad para controlar y dar sentido al paso del tiempo y su aparente repetición es precisamente dominar el tiempo haciendo uso de los recuerdos. La evocación se convierte en estrategia de aprehensión de un orden ante la ausencia de éste, al menos tal y como lo conocemos y experimentamos antes de la situación de excepcionalidad que supone el confinamiento. Como consecuencia indirecta de la búsqueda de un orden a través de los recuerdos, surge la nostalgia del tiempo vivido, pero no de ese tiempo amorfo y sin lógica aparente, sino el de las personas y los hechos que han marcado nuestra existencia. La búsqueda de un orden pasa por la memoria. Esta transmuta en nostalgia, que luego se dinamiza en una especie de intento de recuperación de lo que nos constituye como individuos. Conforme transcurre el tiempo del confinamiento, aumentan las tomas de contacto, las llamadas inesperadas a amigos
de antiguos amigos o familiares, la búsqueda de personas con significado importante en esa otra vida, las notas en botellas tiradas al mar que intentan recuperar afectos, si no perdidos, sí lejanos o distantes en el espacio de los afectos. En otros casos, como un intento de recomposición de lo que debió o pudo ser y no fue. El nuevo orden supone, en un sentido, la desaparición del anterior, y en el tránsito hacia él puede emerger un maquillaje de lo evocado, un intento de recomponer y recuperar lo que nos define como personas. Otra alternativa que surge de la evocación como estrategia de recuperación del orden perdido aparece justo en el lado opuesto, y es la posibilidad de la reinvención, no solo de un nuevo orden, sino de un nuevo yo. Y aunque seductora, esta posibilidad incorpora un pequeño ser que, como el virus, se multiplicará hasta ocupar la totalidad del cuerpo del hospedero, hasta habitarnos en pleno como sociedad. Ese nuevo ser se llama miedo. Antes de abordar esa posibilidad enunciada en lo que hemos dado en llamar la nueva normalidad, abordo brevemente el distanciamiento social como una de las consecuencias del confinamiento, pero que no puede reducirse a él. El distanciamiento social, a pesar de Harry Harlow. Como primates, como monos que somos, nos caracterizamos por ser animales expresivos con emociones complejas. Empiezo este apartado haciendo referencia a un rasgo tan importante como el mencionado en el apartado anterior. Además de ser seres constituidos por la memoria, somos organismos que reaccionamos ante nuestro entorno y nuestros congéneres, estableciendo vínculos emotivos que juegan un papel fundamental en nuestras relaciones sociales. A finales de la década de los 50, el psicólogo Harry Harlow publicó uno de los más interesantes y polémicos estudios basados en los experimentos Kaspar-Hauser, ya mencionados al principio de este texto. Utilizando pequeños monos bebés pertenecientes a la especie Macaca rhesus, que justo después del nacimiento fueron separados de sus madres y privados de cualquier contacto social, intentó mostrar cuáles eran las principales necesidades de esos modernos Kaspar-Hauser: el alimento, el contacto social o la socialización. Los críos fueron obligados a interactuar selectivamente con madres sustitutas de alambre, pero provistas de alimento, y con madres sustitutas cubiertas con toallas que proporcionaban un contacto más agradable, pero sin alimento. Sistemáticamente los críos buscaban antes que el alimento el contacto físico con sus madres sustitutas de felpa. Parecía que más que el alimento, los monitos bebés buscaban el contacto físico. A reserva de que los estudios de Harry Harlow fueron considerados los causantes del surgimiento del movimiento pro derechos de los animales, hoy tan en boga, y que derivaron en la publicación del célebre libro Liberación Animal, de Peter Singer, y también de lo cuestionable de sus métodos de investigación, sus resultados mostraron algo que sabíamos a propósito de la importancia del contacto físico y de la vida social de los primates no humanos y humanos. Con el confinamiento por la COVID-19, surgen no solo formas alternas de diferenciar y ordenar el tiempo, surgen también formas alternas de interacción social, caracterizadas en su mayoría por un principio fundamental: es importante evitar el contacto físico, la proximidad social, la intimidad. Un cierto desconcierto parece caracterizar los encuentros sociales durante la pandemia. Extrañas danzas salutatorias se llevan a cabo entre los involucrados. Surgen dudas, incomodidades, rigidez en los nuevos rituales sociales de saludo e interacción social, una mano agitada a una prudente distancia, un ligero levantamiento de cejas en los casos más distantes, un contacto de puños, antebrazos o hasta un choque de pies en los casos más arriesgados. Hace algunos años, Edward Hall propuso que los seres humanos interactuamos socialmente de diferentes modos en función de lo que llamó proxémica, creando con ello una nueva disciplina encargada del estudio del distanciamiento interpersonal y de cómo las diferentes culturas matizan esas distancias. Clasificó el espacio de interacción social en una fase íntima, una personal, una social y una pública, todas ellas con fases cercanas y lejanas. Existen grupos que Hall denominó grupos de contactos o culturas de contacto, que suelen interactuar socialmente en distancias consideradas íntimas, mientras que existen otras culturas que intentan maximizar la distancia de interacción. Y sin embargo, la distancia condiciona el tipo y la intensidad de la interacción social.
La pandemia obliga a maximizar las distancias de interacción personal y social, y ello genera desconcierto. Se sugiere o obliga, dependiendo del caso, a evitar el contacto social y, de ser estrictamente necesario, reducirlo, aumentando la distancia, evitando el contacto físico, y todo ello con medidas de protección como el cubrebocas, el gel antibacteriano, el uso de guantes, caretas, desinfectantes, lavado constante de manos y seguramente un largo etcétera que aún nos falta por ver. Todo ello en el contexto de los espacios públicos. Pero en el caso de las personas cuyo confinamiento se lleva a cabo en pareja o en familia, se sugiere también extremar precauciones, pues algunos, si no todos los miembros del núcleo familiar, pueden salir de sus domicilios por diferentes motivos. El riesgo se hace presente en todo momento, así que si algún miembro de la familia presenta síntomas, el subaislamiento se hace evidente, se hace inevitable. Reducir el contacto físico al estrictamente necesario. En el nuevo escenario, en la nueva normalidad, parece que todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué le dicen normalidad cuando quieren llamarle miedo? La emergencia de la COVID-19 resaltó lo enormemente lábil de muchos aspectos del mundo que vivimos. Normalmente los sistemas sociales son en un sentido conservadores, intentan mantener un orden social inmutable. Las sociedades son capaces incluso de absorber ciertas tensiones generadas al interior de sí mismas con el objetivo de rastrear el cambio y así mantenerse constantes. El papel de muchas de sus instituciones sociales es precisamente ese: perpetuar un orden social, reproduciendo entre los ciudadanos formas de pensamiento y de acción. Y sin embargo, la aparición de una microscópica partícula pseudoviviente, causante de la actual pandemia, en solo 4 meses ha generado la mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. La primera reacción de muchos países ante la declaración de la pandemia fue instrumentar un plan de resistencia para unos cuantos meses, luego de los cuales volveríamos a la normalidad acostumbrada. Tal posición duró poco tiempo, pues un miedo mayor al contagio y la enfermedad, la crisis económica o el confinamiento y el aislamiento social empezó a surgir casi de inmediato. El miedo a que la excepción se convirtiera en regla y que por un tiempo imposible de calcular por ahora, la inestabilidad se hiciera cargo de lo cotidiano. Todo ello bajo el eufemismo, por sí mismo contradictorio, de la llamada nueva normalidad, entre comillas. La excepcionalidad de los procesos emergidos por la COVID-19 podrán convertirse en el futuro en cotidianos, en la regla y la norma, en la medida en que se mantengan a lo largo de un tiempo considerable. Una vez que el miedo que está detrás de todas esas nuevas prácticas se institucionalice, es decir, cuando el miedo al contagio y la enfermedad, pero también a la estigmatización social, se normalice y se reproduzca con la misma celeridad del virus en nuestros espacios públicos y privados, en los medios de comunicación, en nuestras universidades, en nuestras familias o las empresas, incluso en la soledad más personal e íntima. Será en ese momento cuando la nueva normalidad habrá ganado a pulso su carta de identidad. Por el momento es miedo, sí, pero la incertidumbre de cuándo terminará la pandemia, a la incertidumbre de si la ciencia será capaz de encontrar un tratamiento o una vacuna próximamente, si el virus será eliminado o por el contrario, llegó para quedarse y tendremos que aprender a vivir con ello. Mientras tanto, algunos ven en el contexto el origen de nuevas formas de relación, de producción y de educación, fundamentalmente centradas en el teletrabajo y la educación en línea. Un mundo donde no hará falta transportarse al lugar de trabajo ni a la escuela, con el consecuente ahorro en instalaciones y desplazamientos. Un nuevo mundo donde seamos capaces de innovar estrategias pedagógicas que superen los caducos esquemas de relación maestro-alumno interactuando en un aula. Un mundo donde el tiempo y la actividad sean eficientes y productivas. Un mundo donde los individuos sean eso y no sociedades interactuantes, organizadas, rebeldes o inconformes. Un nuevo mundo para un nuevo tipo de ciudadano. Un nuevo mundo confinado, productivo, distanciado, ordenado, controlado. Un nuevo mundo donde el miedo sea capaz de instaurar un nuevo orden, una nueva normalidad. Utopistas del mundo, unidos, parecen decir estos heraldos del nuevo orden. Sin embargo, para la creación de ese nuevo orden, hacen falta personas que trabajen para que ello sea posible. No solo médicos o científicos, jueces y abogados que formalicen las nuevas prácticas, que tipifiquen los nuevos delitos,
que determinen las penas correspondientes a los mismos, de fuerzas públicas que sean capaces de garantizar las nuevas reglas de convivencia. Hoy, en Alemania o España, se habla de la necesidad de aumentar el número de rastreadores, entre comillas, que son las personas encargadas de dar seguimiento a la cadena de contagio hasta encontrar al llamado paciente cero, para así poder eliminar los nuevos brotes del virus antes de la llamada transmisión comunitaria. Pero entre la utopía y la distopía hay pocas diferencias que no sean simplemente de sentido. ¿Quiénes y bajo qué criterios diseñarán este nuevo mundo feliz? ¿La nueva normalidad será más libre, democrática, justa e igualitaria? En Walden, Thoreau llevó a cabo su propia utopía. Para muchos, su horror fue realizarla en solitario, pues olvidó la condición social del ser humano. Para muchos, cualquier proyecto de naturaleza utópica deberá considerar este hecho o no ser. La nueva normalidad será capaz de considerarlo como condición intrínseca de la condición humana y como piedra de toque de cualquier proyecto que busque la instauración de un nuevo orden. A modo de cierre, distopía, una recreación libre de la inversión utópica. Ha llovido sin parar los 3 últimos días. El agua se estanca y los charcos por aquí y hay charcos por aquí y por allá. Hilos finos de líquido escurren por las paredes de los viejos edificios de la también vieja ciudad. Hace solo una semana me entregaron los resultados de mi prueba para COVID-19. Positivo, leí, ante los ojos escrutadores de la secretaria que me entregó el resultado y que estoy seguro lo había leído. También estoy seguro que condicía mi condición de asintomático. Una expresión de rechazo y asco al mismo tiempo afloró en su falsa sonrisa. Seguramente para ese momento ya se habría activado el protocolo y un conjunto de rastreadores, como perros de caza, estarían tras mis huellas en poco tiempo. Al principio de la pandemia, los positivos simplemente eran aislados durante un tiempo. Poco tiempo después, se recrudecieron. Ahora el protocolo señala supresión, pero nadie sabe exactamente qué significa. Lo que sí sabemos es que quien ha sido condenado a supresión no ha vuelto a ser visto, al menos hasta ahora. Apenas me dio tiempo de pasar por casa, recoger ropa y dinero y salir por piernas. Si la mejor manera de esconder un diamante es en un vaso de agua, he decidido esconderme entre la multitud de personas que deambulan por el centro de la ciudad. Después de la crisis inicial, miles de personas se quedaron prácticamente en la calle y por ella se desplazan buscándose la vida, día y noche, y de las más diversas y no siempre confesables maneras. La multitud y las mascarillas obligatorias desde hace ya mucho tiempo me podrán camuflar entre la multitud, aunque temo que durante la toma de la muestra hayan introducido algo en mi cuerpo que permita que los rastreadores den fácilmente conmigo, como buitres guiados por la pestilencia de un cadáver. No hay que presentar blanco fijo, tengo que moverme, entre mayor sea la multitud, mejor, pero también aumenta el riesgo de que cualquier persona a mi lado sea un rastreador, y que así como mi estrategia es pasar inadvertido entre la multitud, la suya sea exactamente la misma. No he dormido en días y el cansancio invade hasta la más pequeña célula de mi cuerpo. Con la lluvia se ha vuelto aún más pesado caminar de aquí para allá sin rumbo fijo, como una especie de ratón en laberinto que busca justamente no encontrar la salida, sino permanecer en él, pues no sabe lo que podría esperarle fuera. Mis pies están hinchados y llenos de ampollas y el frío y la humedad constante los ha convertido en pesadas cargas que cada vez me cuesta más trabajo mover. Desfallezco, mis pies se doblan y caigo de rodillas junto a un viejo edificio iluminado apenas por una antigua farola. La lluvia no para de caer, pequeña, constante, parece que no cesará nunca. 3 cuerpos se detienen frente a mí, pero no puedo ver su cara, pues bloquean la luz de la farola. Y si pudiera verlos, no vería más que 3 rostros, seguramente con mascarilla, como los miles de personas que me rodean y que se mueven constantemente como si de abejas en un panal se tratara. Son ellos, los rastreadores, han dado finalmente conmigo. Ya no hay miedo, solo tristeza. Recuerdo a mis hijos, a mis amigos, al tiempo que sin expresión una lágrima lenta y espesa escurre por mi mejilla. La lluvia se une a ella y la precipita al suelo, en el que al estrellarse se funde con los charcos y la tierra acumulada durante siglos en esa vieja ciudad. Pues esa es la narración distópica al final y con pretensiones literarias. Aclaro que no di positivo a la prueba de COVID, al test de COVID, pero bueno, era
como la intención de estos textos era hacerlas en un formato tal vez no demasiado formal, pero sí reflexivo y antropológico, pues le dimos este perfil. Bien, pues yo quisiera agradecer a Ignacio Rodríguez, a Rafael Guevara Pfeffer por estar presente hoy con nosotros dando estos testimonios antropológicos sobre la pandemia, que seguramente junto con otros formarán parte de un volumen que muy probablemente se llame A través de la ventana, testimonios antropológicos de la pandemia. Y pues muchísimas gracias, Nacho, muchísimas gracias, Rafael, y nos encontraremos seguramente próximamente. Así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Ignacio Rodríguez y Rafael Guevara Pfeffer. Gracias a los escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción y grabación, Evanibaldo Morales. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.